Primero yo tengo que agradecer esta cordial invitación. Ya los años me han pasado y me están cobrando, y como tal no tengo el brío que tuve en aquel momento. Pero como siempre he sido un provinciano fututo, el hecho de que en la provincia se hiciera un evento de esta naturaleza no hizo más que provocar la posibilidad de mi apoyo. Muchos escritores han pasado durante este tiempo, y escritores resonantes, y el hecho de que no lo hayan dejado caer y lo mantengan dentro de un nivel que termina siendo apreciado en ese mundo rocambolesco de la literatura es una muestra de cómo la provincia puede seguir dando frutos. Tienen ustedes 2 estrellas en el firmamento pasado. Luis Vidales, a quien ustedes revivieron. Luis Vidales, antes de este encuentro, estaba perdido en la maraña de la crítica bogotana, que acaso lo recordaba por comunista, y perdido en los anales de las críticas literarias de provincia, porque no se habían fijado en sus poemas. Y el recuerdo de Euclides Jaramillo Arango, el verdadero padre de la literatura quindiana, a quien ustedes les va a tocar rescatar del olvido de la Federación de Cafeteros. Maestro, usted en una conversación en Medellín con Jaime Bailey dijo que en Colombia, si se quiere que una verdad se olvide, se debe meter en un libro. A pesar de esta conciencia de que los libros cada vez tienen menos receptores, ¿usted por qué porfía en la escritura de literatura de ficción? Por una razón muy sencilla, porque no sé hacer otra cosa. Es que uno, a los 73 años... Pero usted fue periodista, gobernador... No, sí, pero insisto en que lo que sé hacer es eso. En la política fui la estrella fugaz y me fue mal. En los negocios no me han ido mal porque nunca los he hecho. Y lo que tengo es porque lo heredé. El resto que he conseguido con mi trabajo, no con los libros, me lo he gastado, y con gusto, hasta el final. Entonces, uno de esos placeres infinitos es escribir. Y aunque he confundido siempre la realidad con la ficción, y no sé en qué sitio se me trocan la una con la otra, y en este libro de la Tierra de Tuluá, mucho más, es casi ineludible para mí tener que usar el texto no tanto para que se olvide, como sucede con casi todos los libros en este país, sino para poder garantizarle un agradecimiento a algunos lectores que no creo que en este país exista otro que los tenga, como yo. Es que hace 48 años salió Cóndores, y lleva 48 años editado permanentemente, estudiado permanentemente, vuelto a usar, y sirvió para una película que ahora, pasada en 4K, es absolutamente admirable, y que 35 años después sigue presentándose y sigue siendo la mejor película colombiana. Uno tiene que por lo menos garantizarle. Esa la dirigió Francisco Norden, ¿cierto? Francisco Norden. Uno tiene que garantizarle por lo menos a sus lectores la posibilidad de decirles gracias cada que vuelven a posar los ojos sobre un texto. Usted también en otra conferencia decía que la historia de Colombia hay que contarlas en novelas, hay que contarla en novelas. En este momento en que el país comienza a pensar su pasado reciente con la Comisión de la Verdad y la JEP y esas cosas, ¿cuál va a ser el papel de la literatura en el posconflicto colombiano, maestro?
Pues yo no creo que nos hayan llamado a los escritores. Hasta ahora no he visto que hayan convocado a los escritores que manejamos la violencia, ni en la Comisión de la Verdad Primera, ni en la Comisión de la Verdad Segunda, ni en la JEP. Y tengo amigos en ambas. Lo que indica que no les interesa. Además, al país no le interesa que le usen la literatura, porque esa es la que queda. Y como en Colombia la historia la hemos escrito los novelistas, la historia de los perdedores, la de los ganadores la han escrito las universidades y las academias. Ahora mencionaba usted un libro que seguramente muchos de nosotros hemos leído, y es Cóndores. ¿Qué se siente ser relacionado con un libro que seguramente es el libro que va a ser su pasaporte, ya es un pasaporte de los manuales de historia literaria, pero siempre le pregunten por ese libro, siempre alguien se acerca a hablar de León María Lozano, siempre alguien quiera contar y husmear en ese libro con usted? A mí no me aburre, me siento muy orgulloso de que, como le dije, 48 años después sigan preguntando, sigan estudiando y sigan viendo. Fue un momento de genialidad, y la genialidad solo se tiene antes de los 30. Y en ese momento de genialidad pude consolidar lo que el país necesitaba saber, lo que el país quería saber hacia el futuro, y sobre todo radiografiar lo que es la provincia colombiana, siempre despreciada por el centralismo bogotano. Lo logré, y el hecho de que hoy ya tenga un nicho y que el título de por sí haya sido un gran logro, pues significa que ese es mi epitafio en el cementerio de San Pedro, Museo de San Pedro en Medellín, donde finalmente van a tener que reposar mis restos porque de Circasia me echaron. ¿Por qué, maestro, lo echaron de Circasia? Porque aparentemente, porque ellos nunca toman esas determinaciones, el cementerio, que era cementerio libre, comenzó a volverse uniformado. Y yo he sido un pensamiento libre, tanto así que me he denominado anarquista de derecha, porque no sé ni qué es eso. Entonces, el cementerio empezaron a pintarlo de negro, las estatuas, los bustos de mármol, el busto de Braulio lo pintaron de negro, y después uniformaron todas las tumbas. Entonces dejó de ser libre, se volvió el cementerio masónico y tomó poder un grupo de masones jóvenes de Pereira, a quienes enfrenté en su congreso en la Universidad Libre y les dije lo que tenía que decirles. Pero bueno, me puedo dar el lujo de decir que soy el primero que echan en un cementerio sin morir. Abre usted el libro con una especie de ensayo de repaso histórico y menciona, la primera frase es muy poderosa, está en el capítulo de las guerras de Tuluá. En Tuluá hemos vivido todas las guerras, y ese recorrido lo lleva a hacer un recuento de ciertos acontecimientos muy poderosos, como que ahí cerca fue el primer grito de independencia en Colombia, antes que se diera en Bogotá, respaldada, pues metiéndose en esa onda desatada en Quito. Usted ha sido también un escritor que se ha preocupado mucho por el tema de provincia. En este libro hay una exploración muy interesante que parte de un cacique, pues esta ciudad, como ahora se alusión a la alcaldesa, también tiene el mito de un cacique. ¿Por qué husmear en la historia de la provincia cuando a veces pareciera que esa historia como que no importa, o como que lo que importa es lo que sucede siempre en el centro, en el poder, en las grandes ciudades? Porque esa ha sido mi misión en la vida. Yo no he salido de la provincia. Obviamente le he llevado a la contraria a la vida. Cuando todos se iban a estudiar fuera, yo me quedé en Colombia. En la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. Cuando todos tenían que ser marxistas, yo me volví antimarxista, pero nadie me pudo decir derechista. Cuando había que irse a Europa a lavar platos y decir que se estuvo por allá a poder venir bien untado, yo me quedé en Tuluá. Todavía vivo allá. Es una profesión de provinciano de la cual no puedo
desprenderme. Y me parecía que, o me parece, que es a partir de lo parroquial que la literatura se vuelve universal. Mientras más parroquial sea uno y pueda captar en la parroquia mínima, está volviendo universal. En el fondo, mis maestros siempre me dijeron, y entonces no entendía, que el gran éxito de Homero era que había hecho literatura de una parroquia, de Troya, absolutamente cerrada, sobre un mundo pequeño. Ahí estaban concentrados todos los hechos sobre los cuales he montado tanto arquetipo. Yo lo que pretendo con las guerras de Tuluá es hacer lo que no hizo, obviamente, o no aceptan los críticos literarios que me han estudiado. Es que yo no tengo una novela madre, como dice Titler o como decía Roberto Vélez Correa. Yo hice una novela compendio de mi posición ante todo en la misa terminada. Y hice una novela, hice este libro de relatos como compendio de ser el novelista de la violencia. Lo que hay allí son los relatos de un pueblo especial, pero que finalmente es Colombia, que se contagió de esa misma violencia. Comienza el libro con el cacique Burrigá, se pronuncia así, Burrigá. Ya que estamos en tierra otro cacique, ¿cómo fue la exploración y la revisión documental para escribir todos estos textos y particularmente la historia mítica de Burrigá? Casi todos los textos tienen un respaldo investigativo, muchos en juzgados, otros en notas de prensa. Las masacres de Barragán que hay allí sucedieron y ambos fueron juzgadas, y los personajes que están mencionados fueron condenados o muertos. En el caso del cacique Burrigá era el desprecio del blanco por el indio, y como la ciudad de los blancos era Buga, entonces Buga despreció infinitamente a todos los indios. Y como después llegaron los paisas que despreciaban a los indios y a los negros, vean lo que pasó en Buriticá, vean lo que está pasando en Hidroituango, donde los blancos españoles tumbaron el puente de Bramuco, exactamente de donde hoy trataron de hacer la represa de Hidroituango, y el cacique Nutibae los maldijo. Vino hasta Tuluá la colonización paisa. Entonces, el desprecio hacia ese indio hizo perder una historia que la balbuceó el historiador de Buga, Tulio Enrique Tascón, el más importante de nuestros constitucionalistas, políticos y hacendistas del Valle del Cauca. Y él, en uno de sus libros sobre la historia de Buga, son varios tomos, tocaba al cacique Burrigá. Todavía existe el Zanjón de Burrigá. Me puse a buscar la existencia del Zanjón, y a través de la existencia del Zanjón encontré buena parte de la historia de Burrigá. Ese Zanjón recoge aguas de Buga, San Pedro y Tuluá, y terminaba en lo que se llamaba la Hacienda del Sausal. Y resulta que el Sausal se llamaba así porque a la orilla del Cauca, con las inundaciones permanentes por siglos, los sauces siempre han brotado, pero no son permanentes. Antes de la siguiente inundación han muerto, pero los bosques de sauce siempre están, de alguna manera, con distintas edades. Y allí se refugió Burrigá cuando llegaron los blancos. Y duró casi 100 años después de que los blancos de Buga estaban en su momento. Y en algún instante, en una casa vieja de Buga, encontraron en un baúl unos dibujos que se fueron despedazando por el paso del tiempo, no fueron conservados en el papel que fuera, que pintaban al cacique Burrigá el día que
lo llevaron preso a Buga. Dicen que se murió de rabia unos, otros que se murió de las heridas que le causaron. Yo no digo de qué murió, digo que lo mataron. Maestro, hay otro pues, acontecimiento que ese sí parece muy ficcional, usted ya nos contará el trasfondo, y es el paso del duque de Wellington por cerca a las tierras tulueñas, pues un personaje histórico tan relacionado con Napoleón. ¿Cómo fue esa peripecia para encontrar esa anécdota y seguirle la pista documental? Por los mineros de Río Sucio. Es que quienes verdaderamente hacen los huecos de Río Sucio, y que me corrija Jaiber Ladino, que está aquí presente, son ingleses. Y los nexos de esos ingleses, en un país que no aceptó la inmigración como Colombia, los nexos de esos ingleses quedaron aquí con muchos de los apellidos, Cook, White, y a través de ellos se encontraron unas cartas que el papá de don Roberto White, que fue el fundador de Dabeiba y tuvo descendencia en Tuluá, le escribían al duque de Wellington con posterioridad a la guerra napoleónica. Él se enfrenta con Napoleón en Portugal, y ese nexo con el duque de Wellington pasó de boca en boca. Entonces me pareció que para honrarlo había que traerlo a Tuluá. Quedó muy bien colocado. Hay otro acontecimiento histórico, maestro, que me gustaría preguntarle. Vamos a hacer así como un recorrido muy panorámico por los libros para que ustedes se entusiasmen. En la entrada los están vendiendo a un precio bien interesante, favorable, y es la anécdota de los negros Castro y Soto, el primer grito, lo que usted denomina el primer grito de independencia en Colombia. Y eso, ahora que usted mencionaba el desprecio del blanco español por el indígena, también eso sería el desprecio del blanco colombiano por lo afro. ¿Cómo es esa anécdota? ¿Cómo así que en Tuluá es el origen del movimiento emancipador? Eso está en todos los libros, pero como era en la provincia y era una rebelión de negros y mulatos, no le dieron cabida. La tiene Tulio Enrique Tascón en su historia de Buga, contada en detalles tal cual. Esos fueron los nombres y en esa fecha. ¿Qué sucede? Buga era la ciudad de los blancos y Popayán la otra. Cali era un escampadero para poder llegar a Buenaventura por un camino imposible. Entonces Buga era donde vivían los señores. Cuando el censo de Carlos III eran 72 latifundios, y allí vivían las 72 familias dueñas de la tierra en el valle geográfico del río Cauca. Entonces Tuluá se convirtió en el vividero de las mozas de los ricos blancos de Buga. Yo desciendo de una tataraputa de esas, y en la época de doña Rosaura Escobar, que así llamaba, y que fue la dueña del Hotel Central en mi pueblo a principios de 1800, lo que había era negros y mulatos mandando lo mismo que en Palmira, que no se llamaba entonces Palmira. Y debía existir algún nexo, muy probablemente a través de los Montúfar, que eran de Buga y tenían algunos metederos en Tuluá, y estos esclavos o esclavos libertos como Soto y Castro tenían esa relación con los Montúfar, y a través de ellos se dan cuenta que otro Montúfar declara la Junta Patriótica de Quito en agosto de 1809, y ellos en septiembre de 1809 declaran una independencia igual a la que seguramente los Montúfar le contaron. Pero como era una historia de negros y era una historia de la provincia, esa no valía la pena y nunca le dieron cabida, pero está en todos los libros, y de ahí en adelante la mencionan muchos historiadores. Pero usted menciona ahí que hay como una suerte de desprecio litográfico
los blancos de Buga tenían el poder de la imprenta. Claro, y los de Cali eran casi 70 novelas, era para poder contar lo que los periódicos no podían contar, porque existía censura de prensa. Entonces todo el mundo se precipitaba, desde el padre Blandón Berrío a contar las matanzas en Antioquia, hasta Daniel Caicedo a contar Viento Seco, las matanzas en Cartago. Todo el mundo quería contar a través de un libro. Entonces yo dije, no, aquí lo que hay que hacer es una novela como en la Revolución Mexicana, donde se sentían orgullosos de haber tenido un marihuanero como Zapata, un bandido como Pancho Villa o un asesino como Carranza, y los metían dentro de las novelas valorándolos. Lo que hice fue una hibridación de un estudio muy concienzudo, que es en el fondo lo que se ha pillado a usted al leer ese libro. No es fruto de la imaginación, es fruto de un investigador que encontró vetas para poderlas brillar. Y me pregunta al respecto, iba hacia lo siguiente: en algún momento ese conocimiento de la crítica y ese juicioso estudio de la novela colombiana, es decir, usted ha sido reconocido también como un gran docente universitario, ¿cómo ha vivido usted esa faceta de crítico y además de estudioso de la literatura con creador? ¿Hay un combate interno entre usted, en su caso particular, hay un combate interno entre el crítico y el creador, o lo ha solucionado fácilmente? Siempre he creído que los críticos son como los gallinazos, comen mortecina, la que uno produce. Y como creador siempre he creído que la mejor manera es tirarle a las hienas la comida para que uno corra suficiente risa o oiga la risa de ellas. Eso me lleva a mí decir, por ejemplo, y es una de las gratas sorpresas de hoy, que lo he dicho en sus dos libros anteriores, que Daniel Ferreira, quien me acaba de regalar el libro que ha salido, lo he dicho ya varias veces, se lo he dicho a él en la cara y le tiembla la boca porque de vanidad como que le hace falta. Yo tengo que regalarle una china de esas con las que se venteaban los fogones para que se mete el culo a ver si así le crece la vanidad. Eso se necesita, la vanidad, para poder ser escritor. Y él es el futuro de la novela, él es el que ha escrito. Ahora está escribiendo sobre los perdedores de Santander, donde les dio vergüenza ser perdedores. Pero es una visión crítica, aceptable o no, pero es una visión, y esas son las que verdaderamente construyen las escalas de la historia. Yo lo que hago es una combinación en donde me río de mí mismo. Toda la vida me he burlado de mí mismo. Ahora que ando con este estoperol para poder hablar con usted, tengo hiperacusia, entonces me oigo a mí mismo, yo que siempre había querido que me oyera. Eso es una especie de castigo de la vida, hay que burlarse de ella, si no, no había resistido todas las que me han pasado. Hay otro momento muy importante en su vida, maestro, y es su incursión en la arena pública. Usted ya dice que pues, antes lo había dicho que es un fracaso, pero de ahí sale una novela que es sobre la de Hermero, se me olvidó ahora el nombre. Los sordos ya no hablan. Y cada periodo suyo pareciera que usted escribe una novela para cerrarlo. Entonces, la novela del Cáliz, la novela de la Universidad del Valle y Titiritero, creo. Entonces, que ahora se volvió tema fundamental de los estudiosos. El Titiritero cuenta el fenómeno de la rebelión estudiantil de 1971, cuando Luis Carlos Galán, con 26 años, lo nombran ministro de Educación. Y la rebelión se da por una serie de confluencia de factores, como casi todas las pocas rebeliones nuestras. Yo había estado de estudiante universitario y de líder anticomunista y antiderechista de 1965 a 1970, cuando me gradúo y me voy a Pasto. Y estando en Pasto sucede esta rebelión. Entonces ahora, tanto en la Universidad de los Andes como en la Universidad del Norte como en la Universidad del Valle han estado estudiando ese fenómeno y varios de ellos han podido acceder a los archivos de la policía de entonces y pues han descubierto, así como te la has pillado ahí, que el Titiritero estaba construido sobre unos capítulos que en vez de tener el título del capítulo tenía un graffiti de los que se ponían en la universidad, y por los archivos de la policía,
que me está siguiendo desde 1966. Ahí ellos me los han regalado para que yo conserve eso como un honor. Me siguieron la pista porque yo era un líder pues, absolutamente asintomático. Se enfrentaba a la derecha de Ocampo Londoño y se enfrentaba a la Juco. Entonces, pues eso no era normal. Pero me siguieron la pista y ahora estudian todos los elementos constitutivos de ese fenómeno estudiantil sobre un libro. Y lo traemos a las primeras frases con las que comenzabas aquí. Es la historia que escribí la que están revisando, no la que escribieron los historiadores. Y es muy curioso porque usted también cuenta eso, que escribe un prólogo, el prólogo de un libro que está mal escrito de un historiador, el libro está mal escrito y usted lo dice en el prólogo, lo cuenta en alguna entrevista, donde el señor dice que le creen más la historia, por ejemplo, de Cóndores que la historia oficial. Esa tensión que existe en nuestro país entre el relato oficial y el relato literario, que en muchas ocasiones el relato literario termina suplantando o termina desbancando el relato historiográfico. ¿Usted cree que eso se siga manteniendo ahora o probablemente la literatura, porque nuestra literatura pareciera que le está dando la espalda a la historia y se está concentrando más en los dramas íntimos de los personajes de las ciudades? Es lo mismo que le pasó a las universidades. El éxito de Galán como ministro fue meter a la universidad dentro de una cápsula neumática para que la última generación que usó la universidad como trampolín fue la nuestra. De ahí en adelante las universidades los sacan a todos tarados de antemano y no vuelven y no presentan un espacio abierto. De la misma forma, aquí se puede haber intentado, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta? ¿Que la historia sea la válida o que la historia quede prohibida? Entonces, como no les interesa a los escritores revisar lo que pasó, sino aislarse de esa realidad que estamos viendo a diario, mi oficio de ser columnista diario, parece que soy el único en Colombia, y en un periódico me regalan lo que me garantiza miles de lectores, es más importante que escribir el texto literario sobre lo que está pasando. Y entonces yo puedo ayer titular mi columna, le pusimos María Ramos y por eso la cagamos, en relación a lo que está haciendo el huevo tibio que tenemos ahora en el gobierno, que quiere mandar decomisar lo que la ley permite, que es tener un cacho de marihuana. Hay que contarlo, hay que decirlo, pero a través de la vertiginosidad del SMART, la vertiginosidad de la columna diaria, que hoy se lee y mañana se olvida. El texto queda, el libro queda. Entonces, lo que está pasando con la literatura es aislarse de esa realidad para que no sea sujeta de pronto de críticas, porque no todo el mundo la resiste como la he resistido yo a lo largo de toda mi vida, pero no le presto a nadie esta concha de tortuga que tengo. Yo le quería preguntar ahora, cuando hablábamos de las otras novelas, que usted cierra un ciclo con un libro, ¿está cerrando algún ciclo con Las Guerras de Tuluá? Diferencia, es el final. Es que este era el que había sido el primero, porque aquí es donde están todos los núcleos de los que finalmente sirvieron para hacer tantas cosas de violencia, y aquí se cierra completamente. No sé si me quede tiempo de escribir. Llevo varios años escribiendo el violín. He hecho 3 versiones y me sigue resultando un libro tan largo como este que escribió Ferreira. Y yo un libro de 600 páginas, sí, pues yo lo leo por devoción, pero la gente se asusta, ¿no? Entonces, no sé si de pronto sea el libro final y por eso sea tan largo. Hay otro momento de estos cuentos o de estos relatos que están agrupados alrededor de Tuluá y son los personajes. Entonces usted habla de Calígula Restrepo, habla de Lucy Restrepo, son personajes que son muy tulueños pero al tiempo muy nacionales, como esos pequeños pillos de esa señora que vive en la miseria a pesar de que es millonaria y su familia la roba, como con sus tipos de personajes.
ahora nos acompañan muchos jóvenes escritores, cómo encontrar ese personaje que realmente pueda condensar un tipo social, una mentalidad concreta, que pueda servir para que el lector se vea ahí y al tiempo no se vea. Sospecho que ese va a ser el éxito de este libro. Por las críticas que hicieron los 5 lectores a quien la editorial les entregó el original, veo que todos coinciden en lo mismo. La gran capacidad de, en la parroquia, en el mínimo parroquial, plantear personajes de trascendencia nacional entendibles por cualquiera. Están muy bien traídos los dos fenómenos. Ambos tienen apellido Restrepo. Y Calígula no se llamaba Calígula. Le pusieron así Por malo. por malo. Y Lucy todavía se llama así. Y la semana pasada le mataron un hermano en México, un ingeniero químico que salió en la prensa, que trabajaba con la Ardila Luli y se lo llevó por allá hace 11 años. Y ellos son oriundos de la montaña de San Rafael en Tuluá. Son personajes vivos que todavía están allí y que han hecho mucho de lo que yo cuento, o han visto mucho de lo que me contaron. Hay una pregunta, maestro, de pura curiosidad periodística, y es: el anterior libro suyo, El Resucitado, salió en Planeta. Este sale con las ediciones Un Aula. ¿Por qué usted no sigue editando? ¿Tiene algún problema con las grandes editoriales o las Ellas lo tienen conmigo. Pero es que usted vende buenos libros, qué buena cantidad de libros. ¿Cuántos vendió de Planeta? No, yo no sé. Yo sé cuántos vendió Un Aula de La Misa Ha Terminado. Me liquidó 25.750 ejemplares, lo que es una hazaña hace 3 años aquí en Colombia. Yo no he sido admitido por los cenáculos en donde por lo menos hay que inclinar la cabeza. Por eso pedía que me enterraran parado, porque me ha costado mucho trabajo doblar las rodillas. Y parece que eso hay que hacerlo con los dueños de estos emporios. Un Aula es la Universidad Autónoma Latinoamericana, y el último problema lo tuve con Panamericana. Panamericana editó en los últimos 10 años Cóndores no entierran todos los días, y hace 1 año y medio o 2 años máximo me mandaron el contrato de renovación, y el primer párrafo decía que me recibían a título provisional la novela Cóndores no entierran todos los días, y más adelante les daba autorización para cambiar de título. Una editorial que sea tan torpe, como se lo dije al dueño cuando después de 7 meses me llamó, tan torpe de decir que va a cambiarle el título, un título que llevaba 45 años o más, que se entronizó en la historia de Colombia. Es una editorial que no merece que yo escriba ni tenga negocios con ellos. Pero para no tener más problemas, llamé al rector de Un Aula, un antiguo marxista, y doctor Flores, le regalo todos los derechos por escritura pública que tenga sobre Cóndores de aquí en adelante. Es de ustedes, no quiero saber más de estos hijueputas. Luego de su salida de la radio, hay mucha gente que lo conoce a usted mucha gente joven que lo conoce a usted por su periplo en la radio. Otros lo conocemos por las novelas. ¿Está completamente dedicado a escribir? No, hasta hace un mes sostuve un programa en podcast con Peláez, un par de viejos abriendo machete en un medio que nadie lo había manejado, el podcast, porque es lo que ahora viene, porque ya usted radios de AM no consigue, entonces las emisoras de AM están condenadas a morir. Las emisoras de FM las volvieron emisoras musicales y se fueron de culos para el estanco, porque ya la gente no quiere que les cojan la música. Usted la compra en Spotify o gratis en Instagram o la coge en YouTube, lo que sea. Entonces,
La crisis de la radio es tan agobiante como la crisis de los periódicos y de las revistas. Y ya no hay audiencia, y ya no hay patrocinadores, la pauta se ha perdido. Entonces ensayamos sin recibir pauta durante 3 años, hasta hace un mes, que le dije, esto no funciona, porque nadie en 3 años nos ofreció, véngase para acá esta cadena. No aceptamos ninguna pauta publicitaria para no tener dificultades. Pero yo costeé un estudio de mercadeo y resultó que los oyentes que teníamos eran todos mayores de 45 años. Y nosotros convencidos que porque era con Smart, teníamos a los muchachos que ahora ya no dialogan, se hablan de pantalla a pantalla. Quiero abrir un espacio para, si hay preguntas del público, unas cuantas preguntas para el maestro que quieran hacerle los estudiantes o los asistentes. Con el primero que levante la mano y el primero que rompa el hielo. No me haga usted que los ve, porque yo con esta luz en los ojos y no veo nada. Allá hay. Hágale usted. A un micrófono allá. No hay forma de hacerlo, ¿eh? Le va a tocar gritar. Un momentico, que ya es que le van a ayudar. Ya llegó la técnica. Sí, maestro ilustre, hay una anotación suya que dice que debemos rescatar a Euclides Jaramillo Arango porque fue sometido al olvido por parte de la Federación. Quisiera que nos contara de eso porque hoy el café, usted sabe, sí está sometido realmente al olvido. Gracias, maestro. No hay nada más contagioso que el olvido. Es una enfermedad contra la que parece que no hubiese cura. Euclides Jaramillo Arango hizo del trajinar diario del Quindío una forma literaria. Nadie ha escrito, ni creo que volverán a escribir, un libro como el de los juegos infantiles, que lo repartía Antología del Juguete, que lo repartía la Federación de Cafeteros en todas las escuelas que patrocinaba. Claro, era la historia de los juguetes que a usted le tocó ver, pero que la generación de ahora no se imagina que había que fabricar para poder divertirse. Eso es historia, y eso es lo que echa raíces a las sociedades, cualquiera que ella sea. El que pueda recitar algún verso de mi abuela o de mi tatarabuela, el que yo pueda juguetear con lo que ya no se juega, es el éxito de Euclides Jaramillo. Y debería ser por lo menos lectura obligatoria en todas las escuelas del departamento. Y el libro editado por la gobernación, ya no por la federación, que muere en una lenta y dolorosa agonía. Gracias, maestro. Bueno, buenas noches. Yo soy estudiante de periodismo y me gustaría preguntar al maestro acerca del divino. Pues quizás sea la única o la primera relato periodístico acerca de Ricaurte y que pues lo catapultó digamos, al conocimiento nacional. Entonces me gustaría preguntarle al maestro ¿por qué escribió el divino? El divino es casi que como el retrato de mis altos y bajos de la vida. Yo soy vecino de Ricaurte, vivo allí, en una finca, y desde muy niño me llevaron a las fiestas de Ricaurte, donde hay un santo, un divino ex homo, pero es un santo de los pobres. Y como quedaba a la orilla de una carretera que apenas pavimentaron hace 25 años, era un polvero marginal que competía
con el Cristo Negro de Milagroso de Uva. Entonces, a mí siempre me atrajo, y retomo tus palabras, otra vez la provincia dentro de la provincia. Un traqueto que además usaba del ombligo para abajo toda su fuerza. Esa combinación de factores resaltada dentro del marco pueblerino de unas fiestas que se siguen celebrando en el mismo marco y que siguen siendo perdidas dentro de la geografía religiosa colombiana, logró ser llevada a la televisión. Ahora la terminaron de volver a presentar 32 años después en Telepacífico, y yo me senté a carcajearme de cómo se me había ocurrido a mí tanta huevonada, pero era la que pegaba, y todavía causa risa y causa estupor ver todas esas cosas. Por supuesto, eso fue en su momento y con su éxito. En Ricaurte inicialmente se contrariaron conmigo porque saqué a relucir todos los personajes de la vida real. Hace 2 meses enterramos a la última, Melvita Palacios, ya de 90 y pico de años. En la televisión se volvieron personajes: Chuma, la telefonista, Troilo, el bobo, tanto que ya en muchos textos se habla, y en muchas partes se habla de Troilo, y si usted busca en Google le explican que era Troilo, un bobo que salió en una telenovela, tanta cosa. Se volvió género, los Troilos. Todo eso originó después que Ricaurte me reconociera y se encantara conmigo, porque le llegó gente, sus fiestas fueron de más público. Y atraje, curiosamente, y otra vez el gurú, a los genetistas, porque hice unas descripciones en esa novela de cómo eran los 47 bobos de Ricaurte. No sé cuántos quedan todavía. Y advertí a qué podía deberse ese problema de los bobos de Ricaurte. Y los genetistas se interesaron y han venido a lo largo de los últimos 25 años. Hay un grupo de estudio, primero en la Universidad del Valle, un muchacho Saldarriaga, vecino ahí de Ricaurte, hizo los primeros estudios y terminó interesando a un grupo de genetistas con premio Nobel a bordo de la Universidad de California en Sacramento, y han venido varias veces a demostrar o a refutar las ideas del novelista. ¿Qué vas a saber de genética? ¿Y qué iba a saber hace 35 años cuando estaba escribiendo? Y pues obviamente eso me ha dado satisfacción, pero ha generado obviamente lo de siempre, que a alguien le estorba. Y la venerable iglesia con la que me he enfrentado, el día que fueron a celebrar los de Ricaurte los 30 años de la telenovela, me mandaron una carta prohibiéndome, a nombre de la Junta de las Fiestas de Ricaurte, que yo hiciera cualquier celebración allá. No volví, no voy a volver, ni siquiera a recorrer los pasos. Allá tienen curas para que lo carguen. Maestro, Diga. le pregunto al gurú. ¿Ah? Le pregunto al gurú. A ver, diga. ¿Para dónde va el Saca país? la bolita. ¿Para dónde va el país? Ah, para donde va siempre, para ninguna parte. Aquí pasa de todo y no pasa nada. Este es el éxito de Colombia. Nosotros nos sucede todo lo que en ninguna otra parte sucede. ¿Y qué ha pasado? Nada, seguimos los mismos. Maestro, Sí. fue alcalde y gobernador del departamento del Valle con un gran éxito. Los bogotanos, la clase política en el momento, usted fue presidenciable en su momento. Y los Y luego me metieron a la cárcel. ¿Lo metieron a la cárcel? Y claro, me atajaron por eso. Ay, cuéntenos algo sobre el tema. No, simplemente aquí
El éxito del vallecaucano es comer vallecaucano, y vallecaucano que medio sobresale hay que cortarle la cabeza. Eso ha sido una norma a lo largo de toda la historia. Y aquí atajan. La justicia es selectiva cuando la necesitan. Y aquí ocasionan los problemas por venganzas personales, ni siquiera por venganzas ideológicas. Aquí le tienen temor al que piense distinto. En el Valle del Cauca solo tuvieron una universidad en 1948. Antioquia la tenía 140 años antes. Y Popayán también. Le tienen miedo al conocimiento, le tienen miedo a la oposición. Entonces es mejor acabar con el oponente. Yo no sé por qué estoy vivo. Buenas noches, maestro. Yo siempre he querido preguntar de dónde usted saca tantas palabras para escribir libros y en los periódicos, y qué consejo me daría para empezar a escribir. La otra vez habían unas cosas que llamaban diccionarios, por eso, más gruesos que los libros de Ferreira, ¿no? Y yo me pasaba horas enteras leyendo diccionarios. Y no, mi familia, Gardiazabal, era de humanistas. Mi padre era un autodidacta que leía mucho, pero mi padre no sabía hacer crucigramas. Los Gardiazabal todos sabían hacer crucigramas. A mí no me gustaba hacer crucigramas, me gustaba construirlos. Y entonces me encargaba yo de hacer crucigramas, pero no para resolverlos, sino para dejar los huecos y mostrar cómo se hacía un crucigrama. Para eso se necesitaba exceso de lectura de diccionarios. Yo soy eso, fruto de leer diccionarios de más de 2000 páginas. Maestro, usted, ya para cerrar, le decía a Gloria Valencia Castaño, poco después de la Constitución del 91, usted se postuló para participar de la confección de esa nueva Constitución. Aquí cuéntenos así en tono chisme, ¿qué le gustaría o qué hubiera propuesto que no está en la Constitución? No, es que yo me presenté para la Constituyente después de haber sido exitoso alcalde de Tuluá. Y en vez de irme a buscar los votos a Tuluá, me dio por buscarlo entre las locas de Colombia, creyendo que las locas eran un gremio solidario. Y entonces salí a decir, vamos a defender el derecho a la intimidad. Me dieron por culo. Muchas gracias al maestro Gustavo Gardiazabal, a ustedes por acompañarnos. Sigo la presentación musical, así que por favor, aquí los presentadores nos van a dar paso. Muchas gracias.